Bueno, vamos a ir comenzando porque al principio me gustaría que charlemos un poquito y después desarrollo más el texto. En la primera parte, la que dictó la Juli, trabajamos la cuestión de la subjetividad cristiana, ¿sí? Contra la subjetividad cristiana, con Nietzsche, genealogía de la moral y más allá del bien y del mal. Y de películas, yo les recomendé La invención de la mentira y Harry Potter 5, que bueno, me dio un poquito de vergüenza recomendarla, pero posta que se ven las cosas en esa película. Y hoy comenzamos la segunda parte de este taller de 6 encuentros, los segundos 3 encuentros, sobre la subjetividad neoliberal y contra la subjetividad neoliberal. Y las pelis que me gustaría recomendarles, si les interesa ver películas, son La Gran Apuesta, que la autora del libro, esa peli la encontré porque la autora de este libro lo menciona a un hombre que escribió un libro y que del libro salió esta peli, entonces la vi a la peli. Explica un poco la crisis financiera de 2008, la película, trata de eso. Es como media técnica por ahí, es como una película que al mismo tiempo te explica, entonces bueno, no sé si la recomiendo, pero si les interesa la crisis financiera de 2008, eh, pueden ir a esa peli. También les recomiendo mucho Caída en Picada, un capítulo de Black Mirror que a mí me encanta, me gusta muchísimo y habla eh, sobre trabaja conceptos vinculados a la subjetividad neoliberal. Y hay otra peli que la traducción es Sin Límites, de 2011, que también es muy de la lógica de la subjetividad neoliberal. Así que bueno, eso en cuanto a, ya adelanté las recomendaciones de películas. En cuanto a la bibliografía de esta segunda parte, tenemos por un lado este libro, el que vamos a trabajar hoy, Sonrío Muere, de se llama Sonrío Muere, las trampas del pensamiento positivo, y el apellido de la mujer me cuesta un poco pronunciarlo, es Bárbara Ehrenreich. Ehrenreich. Y tenemos otro libro, que bueno, no lo tengo acá a mano, que es La nueva razón del mundo. Esos dos como textos principales. La nueva razón del mundo es de la Valida Ardot. Y como bibliografía complementaria, bueno, vamos a ver, les recomiendo, por ejemplo, Postdata de las sociedades de control, de Deleuze. Les recomiendo también libros de una autora que se llama Paula Sibila, Sibilia creo que es, Redes y Paredes, de Paula Sibilia. Bueno, tiene varios textos que trabajan esta cuestión. ¿Y qué más? Bueno, eso. Los dos libros principales que vamos a trabajar son Río Muere y La nueva razón del mundo, son bastante diferentes. Sonrío Muere, la autora, es bióloga y es doctora en inmunología, mientras que La nueva razón del mundo, los autores vienen de las ciencias sociales, ¿sí? Son dos varones y son marxistas Foucaultianos, digamos. Este texto lo escribe una bióloga, doctora en inmunología, nada que ver, otro campo. Sonrío Muere trata mucho sobre experiencias personales y lo que ella va viendo en experiencias, a través de esas experiencias personales, en relación a cosas muy vinculadas al neoliberalismo, que ella no lo menciona, si no trabaja con el concepto de neoliberalismo, pero está hablando de eso, o se puede vincular fácilmente a eso. Mientras que La nueva razón del mundo es un estudio más global, mucho más teórico sobre el neoliberalismo. Y Sonrío Muere es como más bien sarcástico, es un libro, sí, sarcástico, con un humor, ¿no? Con mucho menos academicista, y La nueva razón del mundo es un libro mucho más academicista. Bien, comencemos entonces con Sonrío Muere, las trampas del pensamiento positivo. Lo primero que tengo para comentarles del libro es que la traducción es rara, es fatal la traducción, porque quien sepa inglés, que lo lea en el original en inglés, porque la traducción está en español de España y tiene como mucha, eh, mucha expresión muy española que no se entiende a veces mucho. O sea, sí se entiende el libro, pero es como, es raro a veces ciertas expresiones que utiliza.
Y pensaba antes de introducirnos al libro, ya que sea necesario hablar de este tema del pensamiento positivo, que es una de las características, digamos, de la subjetividad neoliberal, podríamos decir que eh, es como un subgrupo dentro del conjunto de la subjetividad neoliberal, la parte del pensamiento positivo, ya que sea necesario hablar de este tema de la positividad y toda esta cuestión, a mí me da un poquito de vergüenza, voy a ser franco. Es claramente un síntoma de una derrota cultural total. O sea, que atravesamos una derrota cultural total que las personas en general, respecto a estas ideas, no les sientan el olor a servidumbre, que ya esté tan difundido que haya que hablar en contra, que me voy a poner nichano, si es que me sale, ojalá, pero que ya instintivamente no les sientan el olor a putrefacción, como dice Nietzsche, a estas ideas. Y que en cambio parezcan ideas deseables, interesantes. Es tremendo, la verdad. Bueno, ¿ustedes han ido alguna vez a un curso de coaching, de pensamiento positivo, de programación neurolingüística, de neuroliderazgo, neuromarketing, algo? Pero sí, desde ya yo quiero aclarar que no tengo nada en contra de ninguna cuestión a priori, o sea, no tengo nada a priori, en contra a priori de ninguna cuestión de espiritual ni de respiración ni nada. Me parecen buenísimas todas las técnicas en relación a eso. Y sí me parece que a veces se puede instrumentalizar eso para una supuesta resiliencia que no es más que amoldarse a la precarización laboral, que es lo que dice la Juli, que le pasa en su trabajo, ¿no? Pero sí, sí. Por eso me preguntaba, ¿experiencias pueden haber sido positivas, negativas? Yo tengo una experiencia también. Fui a un curso, vale, muy chanta, y jugaba mucho con la expectativa. Era como muy bueno. Yo ahora les voy a contar unas técnicas que, si ustedes lo aplican a esto, saben lo que es. Así. ¿Entendés? Es como saber, es marketing. Muy, muy marketinero todo. No es más nada, era ver, era todo lo que también vinculado a programación neurolingüística. Cómo digo las cosas transforma la realidad. Era todo ligado a eso. Lo que nos va a plantear la autora a modo de introducción es que Estados Unidos tiene toda una cultura de la positividad, toda una cultura del pensamiento positivo, que los estadounidenses buscan ser muy positivos y sin embargo no son los más felices, ni por lejos. Se pregunta por qué a esto la autora. Y nos va a decir, para hacer una desambiguación, que hay dos acepciones de pensamiento positivo. Por un lado está la idea de optimismo, que es un estado cognitivo, el optimismo, ¿sí? Es una expectativa consciente. Yo pienso que entonces en el futuro las cosas van a mejorar. Eso es ser optimista. Esa es una acepción de pensamiento positivo. Pero la otra, y que es la más problemática, es pensar que ser positivo va a hacer que todo salga bien. Es creer que los pensamientos van a tener incidencia en el mundo real. Que a veces, ojo, de hecho los tienen, porque si ustedes buscan lo que es una profecía autocumplida, van a ver que los pensamientos pueden tener efecto en la realidad, pero no como la ley de la atracción, que ahí pienso, la casa propia, y me va a llegar la casa propia, no, sino, nada, eso sería la ley de la atracción, ¿verdad? Sino que la profecía autocumplida es, yo pienso, la Juli se quiere separar de mí de los talleres, se quiere separar de mí de los talleres, la voy a empezar a tratar mal, la voy a empezar a chicanear porque se quiere separar de mí, ¿qué va a hacer? Se va a terminar separando de mí. Entonces, una cosa es la profecía autocumplida, que es un fenómeno estudiado por la psicología. Juli, si querés silenciar tu coso, por fin, que escucho al de las tortitas, me está boicoteando el taller, como verán. Así que era la profecía autocumplida. No, una cosa es la profecía autocumplida, que es un fenómeno súper estudiado por psicología,
Y otra cosa es la ley de la atracción, no tiene nada que ver. Esto es la ley de la atracción, creer que si pienso en positivo me ocurren cosas positivas. Y no funciona así, la verdad, lo siento. Y entonces, miren qué interesante, porque va a plantear que ser positivo entonces no es un estado de ánimo, es un elemento ideológico. Esa es la premisa de la que tenemos que partir, que el pensamiento positivo no es un estado de ánimo, es un elemento ideológico. ¿Por qué? Porque el reverso del pensamiento positivo es la responsabilidad individual. Porque en el paradigma del pensamiento positivo, si fracasás, se debe entonces a que no te esforzaste lo suficiente pensando positivamente. En el primer capítulo, esta mujer nos va a contar, bueno, como les decía, aborda varias experiencias propias. Una es que tuvo cáncer y otra es que se quedó desempleada en un momento. Las personas que me conocen y que han venido a varios talleres van a pensar, este está obsesionado con el cáncer porque siempre que puede mete el tema del cáncer, la enfermedad y sus metáforas de Susan Sontag, los diarios del cáncer de Audre Lorde, bueno, pero no, les juro que cuando compré el libro para el pensamiento positivo, contra el pensamiento positivo no sabía que iba a empezar a hablar del cáncer. Bueno, empieza hablando del cáncer. Cuenta su experiencia en los tratamientos y en los grupos de apoyo. Y cuenta que en estos espacios no podía mostrar ninguna indignación, no podía mostrar ningún sentimiento negativo ni pensamiento negativo, que solo podía expresar ideas positivas en los ámbitos de los grupos terapéuticos o en los grupos de apoyo, no eran terapéuticos, en los grupos de apoyo de personas que estaban pasando la misma situación que ella. Y además, esto es muy gracioso, acá es la parte del sarcasmo que tiene la autora, muestra como que todo tenía una estética muy infantilizada. Además de pensamiento positivo, todo color rosa, entonces ositos para las donaciones de las mujeres con cáncer de mama, era todo ositos rosa, esto rosa, y nada, es como muy cínica la autora y dice todo rosa, como nos tratan como bebés, ¿no? Como estaba imposibilitada de quejarse y era obligada a estar en esos lugares, súper infantilizada y buscándole el lado bueno al cáncer. Sobre eso es lo que trata este primer capítulo, de que hay un imperativo de buscarle el lado positivo a la enfermedad. Y acá esto en cierto sentido a mí me chocó un poco porque no es como la línea que venía trabajando. Cuando hemos abordado el tema de enfermedad en otros momentos, eh, para mí ha sido más por la línea de Deleuze, eh, el abecedario de Deleuze, la M, de maladie, enfermedad en francés, mm, donde Deleuze plantea que la enfermedad agudiza la escucha de la vida, que se puede resignificar los estados valetudinarios, el decir de Klossowski. Se puede hacer algo con eso, que con esa singularidad y fragilidad del cuerpo. Eh, Sin embargo, acá la autora dice que hay que abandonar esa idea, que me parece que no son ideas contrapuestas, igual, me parece que uno puede hacer algo con eso que le pasa, resignificarlo, pero que esa es una opción, puede hacerlo, y a veces no le va a salir, mientras que la idea del pensamiento positivo un poco es, tenés que capitalizar esto, tenés que encontrarle sí o sí la vuelta y el don detrás de esto y lo positivo, ¿no? Me parece que está en el tono la diferencia más que en otra cosa. Porque si no, ¿qué es? Resignarse, ¿no? Bueno, y llorar en un mar de lágrimas. Y sobre a lo que se refiere la autora respecto de lo que está en contra es eh, el axioma de que la cura del cáncer, la cura de la enfermedad, depende de la actitud, ¿no? De eso también está en contra. Y bueno, ¿qué suele ocurrir en el mundo del cáncer? Que es que aparece la psicologización, ¿no? Del cáncer, como es una enfermedad temida, como es una enfermedad
estigmatizada, como es una enfermedad que ni siquiera se dice la palabra para no atraerla, ¿no? Pensamiento positivo, ley de atracción, aparece toda la psicologización. Imagínense, es doctor en inmunología, así que lo va a abordar ese tema y lo va a hacer cagar. Me encanta, porque eso ya lo hizo Susan Sontag en La enfermedad de sus metáforas, a través de la literatura, y claro, como lo hizo a través de la literatura, nadie le da bola. Pero acá lo va a hacer una inmunóloga, sí, una doctora en inmunología, así que eh, nos da otras herramientas para atacar la idea de la psicologización del cáncer. La autora nos va a decir que es cierto que altos, muy, muy altos niveles extremos de estrés debilitan las defensas. Eso es cierto. Pero de allí se ha, se ha dado un salto a pensar que si tengo pensamientos positivos, entonces se refuerza el sistema inmune. Y son dos cosas distintas, que el estrés te baje la defensa y que el pensamiento positivo te refuerza el sistema inmune. No se deriva de una idea a la otra. Hacer esa inferencia lógica es una mala inferencia lógica. Y la autora cita muchos estudios en el libro y explica que el sistema inmune detecta virus y bacterias, que son diferentes a las células cancerosas. Las células cancerosas no siempre se reconocen como células peligrosas a atacar. Y como les decía, como es bióloga y especialista en inmunología, la mujer se mete en profundidad en el tema del cáncer y las emociones positivas, y por eso les voy a leer una, una partecita del libro que me parece que está muy bien sobre el tema. ¿Me escuchan bien? Bien. Les leo entonces. Dice, en 1970, un famoso investigador médico australiano, Burnett, había afirmado que el sistema inmunológico está en continua vigilancia ante posibles células cancerígenas, a las que supuestamente destruiría nada más detectarlas. Según él, el sistema inmunológico se pasaba los días destruyendo células malignas, hasta que llegaba el momento en que se sentía tan exhausto del estrés, por ejemplo, que ya no podía eliminar a las traidoras. Pero en esta hipótesis hay al menos un error de base. A diferencia de los microbios, las células cancerosas no son intrusas, sino células de tejidos normales que han mutado y que no siempre se reconocen como células enemigas. Así lo contaba recientemente una editorial del de la revista de Oncología Clínica. Lo primero que hay que tener en cuenta es que nuestro sistema inmunológico está diseñado para detectar invasiones externas y pasar por alto a nuestras propias células. Con unas pocas excepciones, el sistema inmunológico no parece reconocer los cánceres que desarrolla el individuo como intrusos, porque de hecho son parte del mismo. Yendo más al grano, no hay pruebas sólidas de que el sistema inmunológico combata el cáncer, a excepción de aquellos causados por un virus, que sí pueden ser más propiamente externos. Pero las personas cuyo sistema inmunológico está afectado de HIV o algunos animales a los que se le ha dejado en estado de inmunodeficiencia no son especialmente susceptibles al cáncer, como parecería implicar la teoría de la vigilancia de las defensas. Además, escuchen esto, qué importante. Además, si fuera así que las defensas, ¿no?, tienen que ver con el cáncer. Además, si fuera así, tampoco tendría mucho sentido tratar al cáncer con quimioterapia, que hace polvo a las defensas, ¿no? Lógico. En teoría, tan cruciales para combatir la enfermedad. Por último, nadie ha hallado una cura para el cáncer que consista en reforzar el sistema inmunológico con sustancias químicas o biológicas. Ciertamente, algunas células de defensa, como los macrófagos, se encuentran muchas veces apiñados junto a los tumores, pero no siempre están allí para hacer algo útil. De hecho, como ex profesional de la inmunología celular, me quedé espantada y desolada cuando unas investigaciones recientes mostraron que puede que incluso los macrófagos se cambien de bando. En vez de matar a las células del cáncer, empiezan a segregar factores de crecimiento y a desarrollar tareas que fomentan el aumento del tumor. Se puede alimentar a los ratones de forma que se hagan muy propensos al cáncer de mama.
pero los tumores incipientes que le salen no se convierten en malignos hasta que llegan allí los macrófagos dispuestos a ayudar. Ya termino. Un artículo publicado en 2007 en Scientific American llegaba a la conclusión de que en el mejor de los casos el sistema inmunológico funciona como una espada de doble filo. Unas veces promueve el cáncer y otras veces lo dificulta. 2 años más tarde, los investigadores descubrieron que los linfocitos, que son otro tipo de células del sistema inmunológico, también ayudan a la expansión del cáncer. Bueno, me adelanto un poquito más y termino. Dice, ya que estamos con las metáforas antropomórficas, porque habla de esto de la batalla, ¿no? De la lucha, hay un paralelismo interesante entre los macrófagos y las células del cáncer. Comparadas con el resto, ambas son ferozmente independientes. Las células normales, las buenas, entre comillas, obedecen sumisamente a las demandas de la dictadura corporal. Las cardíacas se contraen sin cesar para mantener el latido. La de las paredes intestinales pasan altruistamente los nutrientes que quizás le apetezcan a ellas. Pero las células cancerosas mandan a tomar por culo, mandan a paseo las órdenes que reciben y empiezan a reproducirse como organismos independientes, las células cancerosas. Mientras que los macrófagos son, por naturaleza, aventureros y autónomos, una especie de equivalente corporal de los mercenarios. La existencia de estas células, como poco nos sirven para recordar que el cuerpo es, en ciertos aspectos, una federación poco regulada y bastante inestable de células, y no la unidad disciplinada y bien integrada que queremos imaginar. O sea que la señora desde la biología está descubriendo el cuerpo sin órgano de Deleuze. El cuerpo es, en ciertos aspectos, una federación poco reglada, ¿no? Bueno, me encantó porque no es, eh, ya no es Susan Sontag, como les decía recién, en La enfermedad y sus metáforas, donde ella, ¿qué hace Susan Sontag ahí? Analiza a través de la literatura las atribuciones que se han hecho, las características que se les ha dado a las personas con tuberculosis y con cáncer. Y ve cómo estas atribuciones cambian de una época a otra. En un momento se decía que el tuberculoso reprimía emociones, en otro que las expresaba, que el canceroso las reprimía, las expresaba, que fracasaba, que no fracasaba. Bueno, lo que muestra con todos estos discursos sumamente contradictorios y de moda de un momento y no de otro, es, bueno, la falsedad de esos discursos que psicologizan el cáncer y la idea de que el cáncer causa una enfermedad, ¿no? Porque si el cáncer causa, si el carácter, perdón, causa la enfermedad, la cura está en el amor propio, la cura está en cambiar el carácter, la culpa está en el paciente, ¿sí? Esas características que se atribuyen son moda. Es eso a lo que va Susan Sontag. La mejor manera de llevar una enfermedad es no metaforizándola. Tenemos un video sobre Susan Sontag y la enfermedad y sus metáforas, está en YouTube público, lo pueden encontrar. ¿Les gustó lo que les leí o no? ¿O se perdieron un poco con la lectura? ¿Estuvo bien? Porque tengo una cosita muy cortita de Susan Sontag. Sí, Miguel, te escucho. Con respecto a lo que dijiste del sistema inmune, bueno, con a lo que dijiste, se hablaba de las células asesinas naturales, llamadas las natural killer, que eran células que vigilaban el sistema inmune y como yo me gusta decir, como una fábrica donde se etiqueta vino y cuando viene la etiqueta mal pegada la sacaba de circulación. Si el sistema inmune funcionaba bien, se retiraban las células circulación, que a todos no circulan diariamente células cancerígenas. Pero a mí me gusta Pensamiento esta teoría. positivo. ¿Cómo? Pensamiento positivo. A Pensamiento todos nos positivo. circulan A células todos cancerígenas. nos circulan células cancerígenas. A mí me gusta más la idea de que en el genoma está todo escrito. Entonces, cuando alguna vez se investigó el genoma humano durante el gobierno de Bill Clinton,
y se guardó. En alguna biblioteca se guardó ese archivo y nunca se dio a conocer. Pero cuando uno hace la historia clínica del paciente, generalmente si se toma el trabajo de preguntarle si ha habido algún cáncer en la familia, realmente está escrito allí. Entonces, ha habido cáncer de pulmón, ha habido cáncer de colon, ha habido cáncer de mama. Entonces, eso existe ya una predisponibilidad escrita para lo cual el sujeto ya está predispuesto. Y nosotros podemos ejercer de algún modo una influencia sobre nuestro sistema inmune. O sea, si el sujeto fuma, por ejemplo, tiene más chance de padecer ciertos cánceres que si no fuma. Ahora se está hablando de la vacuna de AstraZeneca y el aumento de la posibilidad de la trombosis. Entonces es 0,4 ceros, un 2, pero resulta que si vos fumás, tenés un 0,25% de posibilidad de hacer un trombo. Entonces tenés más chance de prenderte un faso, un cigarrillo, digamos, que de padecer, de haber padecido la vacuna de AstraZeneca. Entonces, hay un condicionamiento genético, me parece a mí que es totalmente ligado con eso, y después las teorías han ido variando, porque con respecto al reconocimiento de lo propio, por ejemplo, el virus aparece como algo que no conocido, entonces nos llega y no es combatido inmediatamente. Entonces, el sistema inmune lo estamos resolviendo creando inmunoestimulación. Una inmunoestimulación con la inyección del mismo virus atenuado de distintas categorías. Y las células cancerígenas no se ha logrado descubrir una vacuna con respecto a eso. Digamos, se ensayan y se siguen ensayando. Entonces la opción es suprimir el sistema inmune, que como vos lo dijiste, y dijiste muy bien, es absolutamente paradójico. Miguel, y te hago una pregunta. Los factores ambientales, tipo glifosato, tipo megaminería, ¿se estudian, no se estudian? ¿Qué pensás, o sea, al respecto? El aumento de la frecuencia de cáncer en las zonas donde está invadida las napas por el glifosato, que es el área de la zona del litoral fundamentalmente, se ha visto, igual que en algunas zonas del sur de Mendoza, que se veía en hematología una mayor incidencia de enfermedades neoplásicas hematológicas como leucemias y esas cosas, oriundas del sur nuestro, digamos. Entonces, sí, sin lugar a duda que tienen muchísimo que ver todas las cosas. ¿Sabes por qué te lo preguntaba? Porque acá está la trampa del pensamiento positivo, la hiperindividualización de los problemas sociales. O sea, una persona tiene cáncer porque no pensó positivamente, fue un fracasado, no sé qué, y entonces olvidamos el tema glifosato, ¿no? Por ejemplo. Y hay una cosa en psicología que se llama locus de control, que es donde ponemos las atribuciones vinculadas a las atribuciones causales. ¿Qué causa las cosas? ¿Lo externo o lo interno? Mi postura personal es que un locus de control excesivamente interno nunca es bueno, Bien. porque tiene. También dividir las cosas, ese es un problema exógeno o endógeno, tampoco sirve. O sea, tendríamos que pensar en un mix. O sea, si nosotros tenemos un sujeto que viene de San Juan, por ejemplo, donde está la mina de oro tirando cianuro en los cauces de riego, digamos, o en los cauces de riego filtrándose a las napas porque no se acumula ese cianuro que puede ser destruido por algunas bacterias en algunos nichos naturales, no nichos naturales, sino nichos creados por las empresas mineras. Entonces, creo que hay una sumatoria de todas esas cosas. Si yo sumo el factor genético de la predisponibilidad familiar y le sumo que ese sujeto viene de una zona donde hay glifosato, o donde están trabajando cianuro, vamos rumbo hacia otras cosas. Creo que hay una película dando vuelta que fue muy famosa con Julia Roberts, que es Erin Brockovich, me encantó verla esa película, y trata justamente de estas cosas, de una investigación. ¿Mm? ¿Sí? Sí,
lo que decía en relación al locus de control justamente iba por ahí, o sea, la hiperinternalización, como es mi culpa, por mi culpa, no está buena. eh, a veces yo confieso, soy más de externalizar, me parece que es más saludable porque digamos que el mundo medio que a veces nos odia, pero es verdad que esto que dice el Miguel, si fumás, bueno, digamos, hay una cuestión, una causa ahí en el propio del individuo. También podemos pensar por qué fuman las personas y ahí ver otra vez las atribuciones, si son internas o externas, Claro. ¿no? El estrés de un mundo que te obliga a trabajar tantas horas, y la publicidad del tabaco, que ahora no hay, pero hasta hace un tiempo había muchísima. Entonces, a lo que quería ir es a la idea de que el pensamiento positivo hiperindividualiza las responsabilidades, que puede haber una carga genética, que puede, que están en todos estos múltiples factores que vos mencionás, pero que en el paradigma del pensamiento positivo, a lo que se aspira es solamente a contemplar la variable individual. Y dentro de la variable individual, a veces una variable psicologicista, ¿no? Entonces, como Absolutamente. eh, es porque la persona no pensó positivamente, que bueno, no, la verdad que eso, Que ahí queda exento el glifosato o el cianuro, digamos. exacto, ahí te olvidas de pensar las cuestiones políticas, Porque alguien total. puede decidir fumar porque le gusta fumar, a sabiendas que algo le puede suceder. Algo puede suceder o puede ser que no suceda. Está Sí, en la ruleta esa biológica, pero no sí, y también hacerse cargo del pucho de última, o sea, si ese es no, un factor interno, también sí, pensar que hay un factor interno, claro. pero no es el único y bueno, y Pero como eso van las depende de cosas, la autodeterminación de un sujeto, el hecho de fumar o no fumar. Pero no puede decidir acerca de qué va a pasar con el avión que rocía glifosato y el niño que está con la banderilla en los extremos del campo, ¿no? totalmente, totalmente. Bueno, El les leo banderilla. unas cositas. Susan Sontag, apenitas, dos parrafitos, no los quiero aburrir con esto, porque además el libro no trata de esto, es un capítulo nada más, me falta todavía un montón. Hay toda una literatura y una creciente masa de investigaciones que apoyan las teorías de la causa emocional del cáncer. No pasa semana sin que algún nuevo artículo anuncie a algún sector del gran público la existencia de un vínculo entre el cáncer y los sentimientos de dolor. Se citan investigaciones, casi siempre las mismas, que pretenden demostrar, por ejemplo, que 2/3 o 3/5 de algunos centenares de pacientes dicen estar deprimidos, o sea, que algunos pacientes de cáncer, ¿verdad? Dicen estar deprimidos o insatisfechos de sus vidas y haber perdido por muerte, repudio o separación a un padre, un amante, un cónyuge o un amigo íntimo. Escuchen ahora. Pero es probable que la mayoría de las personas sin cáncer también invoquen emociones depresivas y traumas del pasado. Es lo que se llama la condición humana. O sea, Susan Sontag me encanta. Este párrafo siempre que puedo lo cito. Es como, sí, las personas con cáncer han pasado traumas, pueden tener periodos de tristeza. Las personas sin cáncer también. Es lo que se llama la vida humana, ¿no? Es como, forma parte de ella. No me está dando ningún dato al decirme eso. Y les leo un párrafito más, muy cortito, que dice, bueno, entonces toda patología puede ser enfocada psicológicamente. Una enfermedad es así un hecho básicamente psicológico. Esto que estamos criticando, ¿no? Es la idea que estamos criticando, la enfermedad como hecho psicológico. Y a la gente se le hace creer que se enferma porque subconscientemente eso es lo que quiere, que puede curarse con solo movilizar su fuerza de voluntad y que puede optar por no morir a causa de su enfermedad. Las teorías psicológicas de la enfermedad son maneras poderosísimas de culpabilizar al paciente, a quien se le explica que, sin quererlo, ha causado su propia enfermedad, se le está haciendo sentir también que bien merecido se la tenía. Me encanta Susan Sontag, la recomiendo muchísimo este texto. Bueno, hasta ahí la cuestión de la psicologización. Bueno, como les decía entonces, para cerrar un poco esta idea, en el ámbito de la enfermedad, los pensamientos positivos son muy cómodos y por eso persisten, porque son muy cómodos para los familiares y para el personal sanitario, que no quiere escuchar quejas.
pero no benefician nada a quien se enferma. El pensamiento positivo aplicado al cáncer y a las enfermedades en general culpabilizan al enfermo, como dice Susan Sontag. Y al final del capítulo, miren lo que dice esta mujer, lo último, no leo mucho más, pero es que está muy buena esta cita. Está claro que el peso de no ser capaz de pensar en positivo gravita sobre el paciente como una segunda enfermedad. A mí, al menos, este peso me lo quitó de encima la ira continuada que sentía. Estaba re enojada la mujer porque tenía cáncer. La ira continuada que sentía. Y que hubiera sido mayor si entonces hubiera sospechado, como ahora, que mi cáncer era iatrogénico, es decir, causado por los propios médicos. En la época en que me diagnosticaron, llevaba casi 8 años sometiéndome a terapia hormonal sustitutiva, recetada por una serie de médicos que me aseguraban que prevenía las enfermedades cardíacas, la demencia y la osteoporosis. Más adelante, en 2002, una serie de estudios llegó a la conclusión de que este tipo de tratamientos hormonal incrementa el riesgo de cáncer de mama. Al difundirse la noticia, el número de mujeres que lo tomaban cayó en picada y también la incidencia del cáncer de mama. Así que es posible que el cáncer lo causara la mala ciencia, una mala ciencia como esa del pensamiento positivo que me persiguió durante toda la enfermedad. El cáncer de mama, ahora puedo decirlo con conocimiento de causa, no me hizo ni más bella, ni más fuerte, ni más femenina, ni siquiera una persona más espiritual. Me encantó. Lo que me dio, si es que a esto le queremos llamar un don, fue la oportunidad de encontrarme cara a cara con una fuerza ideológica y cultural de la que hasta entonces no había sido consciente. Una fuerza que nos anima a negar la realidad, a someternos con alegría a los infortunios y a culparnos a nosotros mismos por lo que nos trae el destino. Me encantó, muy bonita la cita, ¿qué quieren que les diga? O sea, se dio cuenta que nada, había ocurrido una mala praxis médica, no tenía nada que ver con su mal humor, el cáncer, ni con el pensamiento positivo, ni la mar en coche. En relación a la cuestión de, además del pensamiento positivo que ella menciona, todo esto de la infantilización de lo femenino también, hay un artículo de Preciado que me gusta, pueden buscar Preciado Candy Crush, sobre el jueguito del Candy Crush, donde ahí ella trabaja la cuestión de las lógicas de la infantilización y el color rosa en la mujer y lo inofensivo. Me gustó mucho ese artículo, es muy cortito, se los recomiendo. Bueno, avancemos, porque la autora sigue contando sus contactos, su contacto con el mundo del pensamiento positivo. Y el segundo fue cuando ella se queda sin trabajo y la mandan a hacer cursos de coaching para motivar a personas desempleadas. Y acá, bueno, es como, hace un trabajo como re de antropóloga, es medio como la Malinowski del pensamiento positivo, como nada, participación, observación participante, ¿no? Se mete en los lugares estos, entrevista a los talleristas que dan estos cursos, y de ahí saca las conclusiones. Y lo que nos dice es que el mensaje del pensamiento positivo es que todos los obstáculos que te impiden llegar a una meta son internos, están adentro. Los retos son, en última instancia, internos. Y lo que implican es, como decía Susan Sontag recién, fuerza de voluntad. Se apela siempre a la fuerza de voluntad. Si querés, podés. Podemos pensar que esto, que el pensamiento positivo es una estrategia para la construcción a nivel subjetivo de la servidumbre voluntaria, como el cristianismo. Hiperresponsabilizarse por un lado y ignorar las condiciones materiales de existencia, las condiciones estructurales por el otro. Hiperresponsabilizarse. Colabora a la construcción de la servidumbre voluntaria. Bueno, les decía entonces que la autora se mete a conferencias de pensamiento positivo y ahí lo que descubre es que la gente que va a estas conferencias lo que en realidad quiere es dar conferencias a ellos después. Es como una estafa piramidal, ¿no? Te coachean para que seas coach, como Herbalife, ¿no? Comprar, tenés que vender, se va haciendo la pirámide. No te enseñan ninguna habilidad en concreto en esos talleres de pensamiento positivo y coaching, sino a, a personas que quieren ser después coaching, ¿no? Entonces es motivar, fuerza de voluntad.
podemos ir armando a poco como el campo semántico. Voluntad, responsabilización, fuerza de voluntad, olvido de las condiciones materiales de existencia. Bien, les leo una pequeña cita. En el mundo del pensamiento positivo, los demás no están allí para que los cuidemos. Los demás no están allí para que los cuidemos ni para darnos baños de realidad que no les hemos pedido. Solo tienen sentido si nos animan, nos aplauden y nos reafirman. O sea, hay que rodearse de gente positiva. Hay que quitarse de encima las personas negativas que tóxicas. Y acá entran las personas que critican el sistema, claramente. La idea entonces que transmiten estas conferencias es que el pensamiento positivo te va a conducir al éxito. Dice, eso, eso de que actuar en positivo, les leo una pequeña parte del texto, eso de que actuar en positivo nos conduce al éxito, se convierte en lo que suele llamarse una profecía autocumplida, al menos en el sentido contrario. No hacerlo nos lleva a fracasar de las formas más graves, por ejemplo, ganándonos el rechazo de nuestros jefes o incluso de nuestros compañeros. Cuando los gurús nos animan a quitarnos de encima a la gente negativa, nos están lanzando también una advertencia. Sonríe y no lleves la contraria. Sigue al rebaño o prepárate para el ostracismo. O sea, no es que si pensás positivo te va a ir bien, pero si pensás en negativo te va a ir mal, no porque pensar o tener un pensamiento crítico, que no es lo mismo que un pensamiento negativo, sea de por sí la causa de que te va a ir mal, sino porque como el mundo se está preparando y entrenando para rechazar a esa gente y decirle tóxica, te vas a quedar solo por eso. Por eso es que les recomendaba mucho el capítulo de Black Mirror, Caída en Picada, porque se ve textual, o sea, el abandonar la sociabilidad de la positividad se ve textual en ese capítulo. Una estrategia de marketing, además del pensamiento positivo, es que utilizan palabras tomadas de la ciencia para que su discurso parezca más serio y para esconder la mamarrachada que en verdad son, ¿verdad? Entonces está la ley de la atracción, que se asemeja a la ley de la gravedad. La vibración, un concepto de la física. Estás vibrando alto, vibrando bajo, vibra positiva, vibra negativa. Hay una película que no la recomiendo, la estoy poniendo como ejemplo de esto, del discurso pseudocientífico en el pensamiento positivo. Una película que se llama ¿Y tú qué sabes? O ¿Qué rayos sabemos? La traducen de diferentes maneras, donde ahí meten la física cuántica, o la física cuántica les encanta meter física cuántica en todos lados, a estas ideas neoliberales. Y lo otro que les gusta mucho es el prefijo neuro. Neurocoaching, neuroliderazgo, neuromarketing, neuroadministración de empresas. El neuro, viste, un comodín, lo pueden meter en todo. Incluso, neurociencia, podemos preguntarnos qué necesidad tiene una disciplina científica de referirse a sí misma como ciencia. La psicología no se llama psicociencia, se llama psicología, ya está asumida como ciencia, o no. En realidad no tanto, pero tendría que haber puesto otro ejemplo. No sé, la ingeniería no se llama ingeniociencia. No, igual no es una ciencia, es una aplicación de la ciencia. Pero digo, las disciplinas consolidadas no se denominan a sí mismas ciencias todo el tiempo. La neurología se llama neurología. Entonces hay que pensar el porqué de la neurociencia subrayándose a sí misma como ciencia, ¿no? Bien, avanzamos un poco más. Me interrumpen cualquier cosa. Levantan la mano o como quieran, si quieren comentar algo. Yo quiero decir Avanzando un una poco. cosa, perdón, quiero decir una cosa re cortita, pero ahí claramente se ve cómo hemos sustituido a Dios por la ciencia, y hoy la ciencia y ciertas palabritas y ciertos prefijos o sufijos son como indicadores de verdad absoluta, ¿no? Si es neuro, entonces está bien. Si dice que está comprobado científicamente, entonces funciona, ¿no? Como, y creemos ciegamente en eso. Es Totalmente.
Ay, gracias por el aporte, totalmente, tal cual. El- la ciencia es el dios de los ateos. Sí, total. Bien. Tiene otro capítulo este libro que se llama Las negras raíces del optimismo estadounidense. Un título racista, hay que decirlo. Cuando escriban un libro, por favor, fíjense de poner negro como sinónimo de algo malo en los libros. ¿Qué estamos? 1800, eh, 1813, la abolición de la esclavitud de vientre, y seguimos utilizando negro en sentido peyorativo. Bueno, además es bien blanco el pensamiento positivo, así que no sé a qué se debe ese título racista. Pero bueno, acá lo que nos va a hablar es, bueno, justamente de los orígenes del pensamiento positivo, que esto me hizo acordar mucho, lo pensaba, no lo dice la autora, pero lo pensé yo, la relación que tiene con el surgimiento del psicoanálisis esto. Porque miren lo que nos dice, que en el siglo XIX había un marco cultural muy fuerte donde impregnaba mucho y donde imperaba mucho el calvinismo. La ética protestante, de la que ya sabemos que se han escrito libros diciendo que de allí son las condiciones subjetivas para la aparición del capitalismo. Ética protestante caracterizada por el imperativo de trabajar, por la severidad, por el autoexamen constante, por la autodisciplina, por la austeridad, por el punitivismo, ¿no? En este contexto es que va a surgir el pensamiento positivo. O sea, pensemos en Freud, ¿no? Una época victoriana, fuertes restricciones sexuales, ¿no? Entonces, miren el paralelismo que podemos ir trazando. ¿Y qué había entonces en esta época tan severa? Comienza a aumentar la neurastenia, dolores de cabeza, corporales, insomnio, sobre todo en mujeres de clase media. Y la medicina de ese momento fracasa en el tratamiento de estos síntomas. Igual que lo que pasó con Freud. Y aparece como cura alternativa el pensamiento positivo de un señor que yo no lo había escuchado nunca, que no sé cómo se pronuncia, pero es Phineas Kimby, o sea, Q-U-I-M-B alta Y. Phineas, PH, ¿no? Bueno, este señor aparece. Phineas Kimby, o como se pronuncie, lo que hace es tener charla curativa. No es igual al psicoanálisis, ¿no? Porque acá lo que le dice a los pacientes es que no es severo el universo, sino que el universo es benévolo y que muchas de las dolencias se debían al calvinismo. Bueno, en Freud, la cura por la palabra, no somos seres sexuados, muchos de los malestares se deben a la represión sexual de la época victoriana. No me digan que no se ve, no son muy explícitos los paralelismos. Sufrimos a causa del significante. Bueno, seminario 20 de la CAM, al margen. ¿Qué le pasa al tal Kimby este? Le llega una paciente que se llama Mary Becker Eddy y hay un amorío, lo mismo que Jung, con la paciente, ¿no? Transferencia se llama eso. Ya Freud nos lo enseñó. Y ella toma sus enseñanzas y la caga, porque le pone un nombre peor. Después funda la ciencia cristiana. Bueno, otra persona que toma las enseñanzas del tal Kimby, adivinen quién fue en Estados Unidos, hablando de psicología. Fue William James, que puede que no le suene el nombre ni un poquito, pero fue el fundador, fue el primer psicólogo estadounidense y fue el fundador de una escuela de psicología que se llama la Escuela Funcionalista de Psicología, que ahora nada, es parte de la historia, no es que nadie la estudia muchísimo, pero en su momento fue muy importante. Así que el señor William James adhería al pensamiento positivo de la ciencia cristiana y la mar en coche de Phineas Kimby y Mary Becker Eddy. Mira vos, bueno. O sea, de ahí viene el pensamiento positivo, de una cultura muy severa, como la calvinista. Una pequeña oración les tengo acá. Dice, si una de las mejores cosas del pensamiento positivo es que fue una alternativa al calvinismo, una de las peores es que acabó manteniendo algunos de los rasgos calvinistas más tóxicos. La forma despiadada de juzgar, la insistencia en el autoexamen.
Y eso podemos pensar lo mismo respecto del psicoanálisis. O sea, si en su momento fue absolutamente disruptivo y nos mostró que no todo es causa del yo, porque hay otras instancias psíquicas, hoy el freudo-millerismo y el freudo-lacanismo, y también está esta misma idea en Freud, hay que decirlo, no hay coherencia entre algunas ideas de Freud y otras. O sea, por un lado, el yo no es amo en su propia casa en Freud, pero en simultáneo la persona se tiene que hacer responsable. Entonces ahí aparece una contradicción flagrante que se fomenta y se incrementa en los discursos actuales freudo-lacanianos de la famosa responsabilidad subjetiva, ¿no? Miren cómo lo mismo, el mismo discurso, el calvinismo, el pensamiento positivo, el psicoanálisis, la época victoriana, vuelven incluso los discursos que habían luchado contra los discursos antecesores, vuelven a la idea de la responsabilización subjetiva, de la responsabilidad individual, de la hiperresponsabilidad. Esto es un gran problema epocal. Parte del sufrimiento epocal se debe al fuerte carácter hiperindividualizante de los problemas, si es que tal palabra existe. Porque tanto en el calvinismo como en el pensamiento positivo hay una insistencia en el trabajo de vigilancia interna. En el calvinismo hay que estar atento de los pecados, hay que estar atento de ser productivo, hay que, sí, de ser trabajador. En el pensamiento positivo hay que estar atento de los pensamientos negativos, hay que estar atento de no tener pensamientos negativos. Bueno, comentarios hasta acá, ¿se entiende? Díganme algo y ahí avanzo. ¿Me escuchás? Sí, Una pregunta. Estaba pensando en la iglesia evangelista, la iglesia universal, todo lo que proviene de las iglesias neoliberales de Estados Unidos, si no hace un camino, un recorrido con todo este proceso del pensamiento positivo. sí, lo va a trabajar más adelante la autora en relación a cómo las iglesias estas son empresas. Y son, La- bueno, todas las iglesias son empresas, pero tienen hasta visualmente parecen empresas. Sí, más adelante lo vamos a trabajar. Bueno, avancemos. Eh, Nos va a hablar la autora de la motivación y de los negocios. Y nos va a contar que las multinacionales son las que más compran charlas y libros sobre pensamiento positivo y coaching. ¿Por qué? Ya lo dijimos, porque el pensamiento positivo es una forma de control social del empleado. Lo repetimos, no importa. Hay que repetir las ideas a veces, porque como dice el gran León Ferrari, me levanto, me paro antes de mencionarlo, el gran León Ferrari, a él se le cuestionó mucho, dice, ¿por qué siempre haces lo mismo? ¿Por qué repetís todo, León Ferrari? Siempre un Jesús en una licuadora, una Virgen María en un preservativo, un Jesús en el avión, civilización occidental y cristiana, un Jesús con videla, ¿no? ¿Por qué repetís? Y él dijo que los problemas son los mismos. Repetir es resistir. Ay, León Ferrari, lo amo, por favor. Tengo pocos ídolos en la vida, pero uno es León Ferrari. ¿Cómo lo quiero? Eh, entonces, hay que repetir porque también tiene que ver con la performatividad y con producir otras ideas, ¿no? El pensamiento positivo lo contratan las multinacionales porque es una forma de control social de los empleados, por parte de los patrones, obviamente. Como dijimos ya, son ideas para sembrar la servidumbre voluntaria. Y nada mejor para una multinacional que tener empleados que deseen su propio sometimiento y que se hiperresponsabilicen de los problemas. Y que crean que la resiliencia es bancarte cualquier cosa, que tu jefe te dé palazo en la cabeza y te recorten el sueldo a la mitad. ¿No? Eso no es la resiliencia. Eso es, bueno, quizás sí, eso es la resiliencia, lo que el neoliberalismo ha hecho de la resiliencia. ¿Qué más? Nos cuenta la autora que a mediados de la década del 80, sí, de 1980,
fue aumentando en popularidad el pensamiento positivo. Y esto coincide con las flexibilizaciones laborales, que flexibilización ya es un eufemismo. Algo flexible no tiene nada que ver con algo precarizado. A mí me gusta decirle precarización laboral, porque flexibilización es una palabrita adornada. Es como esto, como la palabra que les decía recién, resiliencia. Horrible la palabra, que tiene una sonoridad tan fea, resiliencia. Bueno, aumentan a partir de la década del 80 las flexibilizaciones laborales o las precarizaciones, y aumenta allí, se da el auge, la popularidad del pensamiento positivo, muy vinculado al neoliberalismo de Reagan y Thatcher. Y en nuestra latitud, con la dictadura y con el señor de las patillas, que... Bueno, decía entonces, que quisiera retomar una cosa, que es que, ¿qué palabras se manejan en el coaching? ¿Qué conceptos se encuentran en el campo semántico? Hablamos ya voluntad, hiperindividualización de los problemas, ¿no? Motivación. Y hay otras: equipo, líder, liderazgo, motivación, ya la mencioné. Se busca que el empleado se ponga la camiseta de la empresa, es decir, que se identifique con la empresa. La idea de base de todo el pensamiento positivo es que como la realidad no se puede cambiar, la realidad no se puede cambiar, pero podés cambiar la percepción de la realidad. Ahí otra vez, resiliencia. Y sobre estas ideas del pensamiento positivo, la autora nos trae como ejemplo un libro, que es ¿Quién se ha llevado mi queso?, junto con El Secreto, otro de los bestsellers de estas ideas nefastas, ¿no? Pero además, ¿quién se ha llevado mi queso? ¿Qué título ordinario, por favor? ¿Cómo se le va a ocurrir poner un título tan ordinario a un libro? ¡Qué mal gusto! ¿Quién se ha llevado mi queso? ¿Qué es esto, por favor? Y además un bestseller. Estamos todos tontos. ¿Qué pasa? Que se convierte en un bestseller, un libro que se llama ¿Quién se ha llevado mi queso? Y el libro de publicidad neoliberal, sí, ya lo sabemos. Como muchas cosas en esta vida, hay que prestarle mucha atención a las cosas que no se muestran como publicidad, pero son publicidad. Les voy a leer una cosita más porque nos hace spoiler la autora y nos cuenta, obviamente, no lo vamos a comprar al ¿Quién se llevó mi queso? Leámoslo para analizarlo, obvio. No estoy a favor de la cultura de la cancelación. Leámoslo y analicémoslo, pero no lo compremos. PDFs abundan en este mundo. Bueno, ¿qué nos dice? Miren de qué ¿Alguien lo ha leído? ¿Quién se llevó mi queso? Bueno, ahora se van a enterar de qué trata. Miren, un bestseller. Un bestseller inflado por las multinacionales que los compran. Bueno, otro recurso para que los oficinistas aprendan a vivir con las reestructuraciones empresariales fue el boyante sector de los libros de autoayuda. Entre ellos, el clásico de la propaganda en favor de los recortes fue ¿Quién se ha llevado mi queso?, que vendió 10 millones de ejemplares en Estados Unidos, y no pocos de ellos empresas que lo compraron al por mayor para regalárselo a la plantilla. El libro es una cosita de nada, dice la autora. Me encanta, el libro es una cosita de nada, menos de 100 páginas, quizá asumiendo que iba a caer en manos de personas que no tenían ninguna gana de leerlo. Y cuenta su historia en forma de fábula, como si fuera para niños. Otra vez, la infantilización del público espectador. Dos personitas que comen queso. Ay no, qué vergüenza. Pero sí, trata de esto el libro. Dos personitas que comen queso y viven en un laberinto, Kif y Kof, que según se dice tenían capacidad de pensar y aprender. Llegan a la central quesera y se encuentran con que no hay queso. Las personitas se quedan entonces despotricando y quejándose de lo injusto de la situación, como ya apunta el título del libro. Pero en el laberinto viven también dos ratoncitos, que se dan la vuelta sin más y se aventuran pasillo adelante buscando un sitio nuevo donde haya queso, porque al ser ratones
cita textual del libro, porque al ser ratones, no se perdían en análisis profundos de las cosas y tampoco tenían que cargar con complicados sistemas de creencias. Tremendo. Al final, las personitas aprenden de los ratones que quizá tengan que adaptarse a un queso nuevo. Koff usa lo que viene a ser la ley de la atracción para encontrar. Empieza a hacer un dibujo en su mente con gran realismo, viéndose sentado en medio de un montón de sus quesos favoritos, desde el cheddar al brie. Y entonces, en vez de seguir quejándose de que ya no tenía el queso de antes, se da cuenta con espíritu más positivo de que el cambio te puede llevar a algo mejor. Y enseguida, miren, que el cambio te puede llevar a algo mejor. Cambiemos, ¿no? Partido político. El cambio te puede llevar a algo mejor. Y enseguida lo vemos comiendo unos trocitos de un queso nuevo delicioso. Lección para el afectado por un recorte de plantilla. Esa peligrosa tendencia humana a perderse en el análisis profundo de las cosas y quejarse ha de cambiar. Hay que adoptar la visión de la vida propia de los ratones. Cuando uno pierde un trabajo, ha de callarse y mover el trasero hasta que encuentre otro. Bueno, con con este bello cuentito infantil terminamos el quién se ha llevado mi queso. Otra vez la hiperindividualización de los problemas. Tremendo, ¿no? Vieron que Nietzsche dice que la moral de los esclavos trata al enemigo como inferior y malo, y que la moral noble trata al enemigo como alguien, lo valora al enemigo, o sea, lo pone a una buena altura. Yo digo, bueno, tratemos de ser un poco de moral no de esclavo, pero la verdad que este enemigo es muy paupérrimo, el enemigo del pensamiento positivo. Sin embargo, puede un montón, así que hay que tomarlo en serio, porque abunda. Bueno, la gente en sus perfiles, en sus redes sociales, se autodenomina y se define como emprendedores. Otra palabra que podemos agregar al campo semántico vinculado al pensamiento positivo. El emprendedurismo, que ya lo vamos a abordar más en el libro que vemos en los próximos encuentros de la Val y Dardot. El sujeto como empresario de sí mismo. Bien, avancemos un poco más y me gustaría ahora hablarles de la cuestión de la religión, porque esto lo impregna todo, es una racionalidad, como dicen la Val y Dardot. Lo individual, lo familiar, lo amoroso. En el amor incluso se busca que el otro esté a mi altura, entre comillas, económica, que me dé algo, que me dé un beneficio, que no sea pérdida, ¿no? En todos los ámbitos, en la religión, en el deporte. En el deporte se habla de rendimientos deportivos, en el sexo se habla de rendimiento sexual, rendimiento, otra palabra para añadir al campo semántico del sujeto neoliberal. Bueno, pero vamos al tema de la religión. Acá la autora nos cuenta un poco de las técnicas que se utilizan en los talleres, esto de coaching, autoayuda y otros chanchullos. Que igual la autoayuda, o sea, la palabra la han hecho cagar, pero era re bonito. La idea de la genealogía de la autoayuda, como es un concepto que ahora está absolutamente reterritorializado, pero que todas las prácticas de sí consigo y de sí consigo para después ser prácticas de sí con el otro, que Foucault trabaja en la hermenéutica del sujeto, son autoayuda. Estoicos, cínicos, epicúreos son autoayuda, solo que después eso pasa por el filtro del cristianismo, después pasa por el filtro del neoliberalismo, y nada, ya no es lo que dijeron cínicos, estoicos y epicúreos, es otra cosa. Pero muchas técnicas que son autoayuda vienen de estoicos, cínicos y epicúreos y son interesantísimas si no las leemos con los lentes de nuestra época, que son los lentes de los cristianos y son los lentes neoliberales. Hoy la autoayuda es eso, propaganda neoliberal o propaganda de hippie conosde eugenésico, porque esa es la otra también. Todo el movimiento Ivana Nadal o el influencer del momento diciendo el virus no existe, si estás en armonía no te va a pasar nada. Bueno, es parte de
para mí es lo mismo, otro modo de lo mismo, hiperindividualización, hiperresponsabilización y olvido de las condiciones materiales de existencia, solo que para otro público. A un público lo captamos con esto, bueno, querés ser empresario, a otro público querés ser hippie, bueno, hippismo neoliberal. Bien. Decía entonces que las técnicas, igual las que menciona acá en relación al pensamiento positivo, no tienen nada que ver con estoico, cínico, epicúreo, pero son visualizar, ¿no? Realizar visualizaciones. Imaginar eso que se desea. También decir las cosas que se desean en voz alta. De nuevo, la casa propia, la casa propia. Vamos todos a ver si lo logramos. Y repetir estos procesos. El objetivo es reprogramar la mente hasta llenarla de imágenes positivas, porque las imágenes negativas atraen lo negativo. O sea, el método Ludovico de la naranja mecánica, pero con sonrisitas. Y hablando de distopías, como la naranja mecánica, no olvidemos que hay otro libro de distopías que justamente se llama Un mundo feliz. O sea, Huxley lo anticipó todo, ¿no? Bien, entonces estaría Iván a Nadal diciendo yo soy un alfa y ustedes son unos epsilones. Bien, el pensamiento positivo toma elementos de de las mega iglesias, que esto es lo que decía recién Lacan. ¿Cómo pensamos el tema de las mega iglesias, de la iglesia universal y todo eso en relación a esto que estamos trabajando hoy? Lo que nos va a decir la autora es que el pensamiento positivo toma elementos de la mega iglesia y viceversa, se retroalimentan. Aparecen las iglesias empresas, ¿no? Es decir, la autora. Pienso yo, no porque las otras iglesias no sean empresas, para mí todas son empresas. Incluso la Iglesia Católica Apostólica Romana, además de ser una empresa, es un banco. Pero, pero estas iglesias nuevas de ahora tienen estéticas de empresa. Las otras disimulaban un poquito más. Ahora como la gente está tan tonta, ya no hace falta disimularlo. Te puede parecer un shopping tranquilamente que la gente no se hace problema de eso. En Mendoza, cuando leía esta parte del libro, lo que se me ocurrió, la que me hizo pensar es la de la calle Rioja, esa, que es tan imponente, ¿no? ¿Y cómo es la estética de estas empresas? Ya no tienen bancos incómodos, sino butacas de cine. Ya no hablan de pecado y de redención, sino de propósitos, de un Dios generoso que da dinero, éxito, prosperidad. Ya no hay cruces o no hay tantas, porque es un símbolo de tortura. Es como les decía, un shopping o un no lugar, para decirlo en términos de, ¿cómo se llamaba este pensador del, de la posmodernidad? Marco-Yé, creo que así era, Marco-Yé, que habla de los no lugares, lugares que pueden ser cualquier lugar, un McDonald's, los aeropuertos, los shopping, vos te cierran los ojos y te llevan a uno de esos y puedes estar en Francia, en Noruega, en Argentina, en cualquier lugar, que son todos iguales, uno lugar. Son uno lugar las iglesias también. Y también pienso están como espectacularizados, ¿no? Son un show, captan la atención, están espectacularizados y también glamourizados, ¿sí? Se tiene otro glamour esta mega iglesia. Todo muy Miami, también por otra parte. Parece que una estética media compartida. Y la mega iglesia también toma elementos del pensamiento positivo. Así como las empresas y las multinacionales toman elementos de la mega iglesia, porque también existen en las empresas los liderazgos mesiánicos. No nombra ninguno la autora. Yo pensé en Steve Jobs. Para mí hay como una cuestión ahí media mesiánica. Bill Gates, pero Bill Gates socialmente medio que se le sospecha con esas ideas que tira de tapar el sol para el calentamiento global, es como medio que lo ponen más del lado del cola puntiaguda que del líder mesiánico. Y podrán notar ustedes que todo esto tiene un fuerte componente de psicología de masas, que fue un taller que hicimos hace poquito. Este era el primer video publicado de modo público sobre psicología de masa de Freud.
con un líder carismático, idealizado, que se incorpora a la propia subjetividad como modelo a seguir, como ideal, jerarquías, iglesias, seguidores con, bueno, capacidades críticas disminuidas, ¿no? Todo muy psicología de masas. Y esto tenemos que pensarlo si nos atrevemos a hacer un poquito de futurología o apostar a ver qué va a pasar en esta bella distopía llamada vida en el capitalismo tardío en Sudamérica y en el heteropatriarcado, que si jugamos un poquito a la futurología, yo pienso, bueno, ya hay candidaturas políticas de pastores evangélicos. Acá en Mendoza, por ejemplo, yo digo, ¿cuánto falta para que comience a candidatear a gente como Ivana Nadal? Porque vieron que la política partidaria está en crisis. Ya entró Amalia Granata. ¿Cuánto falta para que entre Ivana Nadal? Ustedes saben que hay, bueno, J.K. Rowling no es santa de mi devoción. Además le choreó un montón a Ursula K. Le Guin. Tiene un libro de Ursula K. Le Guin que se llama un mago de Terramar. Bueno, un mago con una cicatriz que cuando hay un colegio también de magia, una escuela de magos, y también cuando se acerca el enemigo del mago le duele la cicatriz. Bueno, cualquier parecido con Harry Potter no es pura casualidad, es de Ursula K. Le Guin. Pero bueno, al margen de que J.K. Rowling no me caiga a veces muy simpática, porque es media terfa también, tiene un personaje muy interesante, Harry Potter 5, como les decía la otra vez, que es Dolores Umbridge, que es eh, el discurso, el discurso de hierro en palabras de terciopelo. Ese es un gran acierto para mí, la autora. Que de hecho acá en Argentina, ese tipo de políticas, podríamos pensar que más adelante se iban a Nadal, ya hubo una que llegó al poder así, que ganó con ese disfraz, o sea, que ganó la provincia de Buenos Aires, que históricamente nunca la había perdido el peronismo, y ella la ganó. Estamos hablando de María Eugenia, ¿no? Con el discurso de, bueno, soy buena, ¿no? De Dolores Umbridge. Eh, Toda santa, que santa, y después los pobres no van a la universidad, y después te tira eso, ¿no? Y después el gas de las escuelas es muy caro. Manéjense con el frío, no anden en alpargata, no anden muy descalzos, como decía Macri. Bueno, en fin, esos personajes ya existen y, y van a tomar otras formas cuando se desgasten los que existen. Avancemos un poquito más. Me encanta porque creo que voy a hablar todo lo que tenía pensado, así el encuentro que viene empezamos con el otro libro. Otro tema que invade el pensamiento positivo es la psicología. Mal que me pese, la psicología positiva, muy de moda en estos tiempos. ¿Cómo es que ocurrió esto? Bueno, Seligman, que antes había tenido trabajos muy interesantes, hay que decirlo, sobre la depresión y sobre un concepto que era el de desamparo aprendido, si mal no recuerdo, Seligman, muy interesantes esos trabajos. En 1997 llega presidente de la APA, de las normas APA, de la Asociación de Psicología Americana, y sostuvo que el tema central de su mandato iba a ser el pensamiento positivo, la psicología positiva, incentivando así, platita, ¿no?, los estudios sobre los beneficios de la felicidad en la salud, del pensamiento positivo en la salud, todo eso. La autora esta lo entrevista a Seligman. Ay, no, esa parte del libro es muy graciosa, porque lo muestra como un gil, dice que primero lo pasea la hace esperar un montón, lo pasea por la oficina, y después dice, ay, pero hagamos la entrevista viendo un cuadro de Monet, entonces se van a un museo a hacer la entrevista, como todo bizarrísimo. Bueno, lo deja como un gil total. Y la autora, muy, muy científica, ella, muy de querer mostrar todo científicamente, agarra las investigaciones y los estudios sobre la psicología positiva y lo hace cagar también. Si les parece, ¿quieren decir algo? Charlemos un poquito y les leo uno. Bueno, les leo.
leo una cosita. Sobre una investigación, la investigación de las monjas, me encanta. Dice, mientras que la investigación sobre el vínculo entre actitud y supervivencia al cáncer es muy endeble, existen toneladas de artículos que demuestran que las personas optimistas o felices suelen tener mejor salud que las amargadas y pesimistas. Sin embargo, la mayoría de estos estudios se limitan a establecer correlaciones. O sea, para quien no lo sepa, correlación es que dos cosas ocurren en simultáneo. No es que una causa, no necesariamente que una causa la otra. Por eso los estudios, me voy a poner ahora en metodología de la investigación y epistemología porque me envuelve un montón, pero tienen etapas y los últimos son mucho más complejos y difíciles de probar, que son los causales. Es mucho más fácil probar una correlación que probar una causalidad. ¿Verdad? Si me equivoco que alguien me lo diga, pero por lo que yo tenía entendido era así. Bueno, entonces dice la autora, sin embargo, estos estudios se limitan a establecer correlaciones, pero no dicen nada sobre la causalidad. ¿Esas personas están sanas porque son felices o son felices porque están sanas? ¿No? Haría falta estudios longitudinales a largo plazo para saber cuál es la causa y cuál es la consecuencia. De estos estudios, hay 3 que se suelen citar por parte de los psicólogos positivos, y ninguno de ellos llega a causas definitivas. El primero, conocido como el estudio de las monjas, se realizó en 2001 y Seligman se refiere a él como el estudio de la felicidad y la longevidad más extraordinario que se ha hecho nunca. En este estudio se trataba de demostrar que las monjas más felices vivían más años que las menos felices. El estudio me demostraba que las monjas más felices vivían más que las más infelices. Las primeras llegaban a cumplir 90 años, mientras que las otras se quedaban en los 70 y tantos. Aquí, el aspecto más cuestionable es la fórmula de medir la felicidad. A principios de la década de 1930, cuando estas mujeres, estas monjas, tenían unos 20 años, habían escrito un texto breve hablando de sí mismas y de su compromiso con la vida religiosa. Algunos de estos textos transmitían un alto bienestar emocional positivo, a juicio de sus investigadores, con frases como: estoy ansiosa y llena de júbilo por recibir los hábitos y empezar una vida de unión con el amor divino. Y resultó que quienes habían manifestado ese bienestar emocional y positivo habían vivido más que quienes habían escrito frases más planas, como por ejemplo, tengo la intención de hacer todo lo que pueda para ayudar por ayudar a la orden, difundir la religión y santificar mi vida, con la gracia de Dios. Bueno, entonces, una frase mucho más rica, textualmente hablando, coincidía con una mujer que tuvo una vida más larga. Pero dice la autora, pero dado que no todo el mundo tiene la capacidad de expresar sus emociones por escrito de forma gráfica, hay una diferencia notable entre este bienestar que veía en la escritura y la felicidad subjetiva. Podés estar bien y no saber expresarlo por escrito. Y de hecho, dice el autor, incluso se podría pensar que la longevidad puede tener que ver no con la felicidad, sino con el desarrollo de habilidades de lectoescritura. O sea, por ejemplo, esta densidad de ideas, ¿no? Esta capacidad de poder expresar ideas con otra densidad, está vinculado a que las personas sean menos propensas a padecer Alzheimer, ¿no? O sea, mayor desarrollo cognitivo. Entonces, me encanta porque siempre en los estudios, esto que decía la Juli, la religión, la nueva religión que es la ciencia, los estudios dicen, y después hay que ver lo que dice el estudio. El de las monjas está relacionando un modo de escribir sobre la felicidad con longevidad. Y en realidad puede ser que una mejor educación haya desarrollado más el cerebro y lo haya hecho que se prevenga del Alzheimer. Y punto, ¿no? Entonces, como, bueno, la autora le gusta como esta minuciosidad de la ciencia porque es a lo que se dedica. Bien, avanzando un poco más, otro eje que podríamos pensar en relación a esta apología del pensamiento positivo, esto no es lo que trabaja la autora, pero me parece que aplica mucho para nuestras vidas, es que no aprendemos a vincularnos con las emociones negativas o llamadas negativas, ni con las ajenas ni con las propias. Vieron que está, para mí el mejor ejemplo es ese chiste donde alguien le dice a otro, estoy mal, y el otro le responde, ay, no, no estés mal.
Bueno, no, ahora no estoy mal, gracias por la ayuda, ¿no? Como, y más ahora que estamos en pandemia. A veces las personas estamos mal. ¿Cómo hablamos? ¿Cómo pedimos ayuda cuando estamos mal? Y cuando no las piden, ¿qué hacemos? ¿Mandamos a la gente al psicólogo? Si los mandan, mándenlos conmigo, recuerden, atiendo de manera online. Pero, pero si no los mandan conmigo, o sea, ¿qué se hace cuando alguien está mal? Cuando alguien pide ayuda. Y cuando alguien repite un mismo problema. Bueno, anda al psicólogo. Puede ser, pero puede ser ver cómo, en qué momento decirlo. Puede ser que también se requieran otras cosas. Puede ser que a veces en ese anda al psicólogo lo que está es, no me banco que me cuentes 2 veces el mismo problema. Persona tóxica. O puede ser que también no sepamos cómo tratar al otro cuando está mal, qué decirle. Y decimos pelotudeces como, ay, no, no estés mal. Sí, estoy mal. Déjame hundirme en la mierda, como dice la fringada. ¿No? Bueno, una peli que habla de esto, que no sé igual si la recomiendo porque mucho griterío esa película. Es intensamente, pero bueno, es un poco esto, ¿no? Aborda esta cuestión. Bien, ¿comentarios? Me hace, perdón que lo traiga todo el tiempo a Nietzsche, pero me hace acordar un montón como a lo que él habla de la moral noble. Y la moral noble, ¿se acuerdan? Conectaba con el sufrimiento. O sea, el sufrimiento era un maestro en su vida, como que le hacía un lugar y él cuestionaba a la moral de esclavos, porque era una moral que lo que hacía era justamente negar el sufrimiento, adormecernos. Como que acá todo blanqueo todo, quienes me conocen lo saben, a mí me gusta mucho pensar desde la astrología y nada, como desde la astrología, como que no se moralizan las energías, si se quiere, no se moralizan las maneras de ser. Entonces nada, el sufrimiento, lo oscuro, la muerte, son también parte de la vida. O sea, como que, bueno, lo voy a decir porque lo voy a cortar toda la seriedad que le ha puesto el Pablo. Eh, Hay como una cierta negación a unos planetas o a unos signos, Escorpio, Saturno, Capricornio, que están como re mal vistos porque son malos y no sé qué. Y nada, como que ese estudio, al menos yo lo enganché por ahí, como permite un poco comprender que la vida también tiene que ver con el sufrimiento, con cierto esfuerzo, con conectar con la mierda, con revolcarse un toque ahí, ¿no? Y como conectar con eso y no negarlo en pos de esta vida como tan neoliberal, lisita, sin una arruga, sin una rayita, ¿no? Como las pantallas, bueno, justo el mío está dinamitado, pero como la pantalla del celular que es toda lisita, ¿no? Vieron que había salido un nuevo, Byung-Chul Han hablaba un poco de eso, ¿no? Como de estas superficies ultra lisas, ultra suavecitas, y que eso en el fondo es como irreal respecto de lo que realmente es la vida, que nada, desde que nacemos estamos sufriendo, ya nacer implica sufrimiento. De ahí para adelante, como manejemos, ¿no? Pero Los filtros de Instagram, todo que te saquen los granos, quedar divino, ¿no? Sí, todo esto que lo que nos hace es intolerantes al dolor después, o sea, hace que el dolor duela más. Hay una diferenciación, una desambiguación, podría ser la de dolor y sufrimiento. Si nos interesa eh, pensar esto de que, bueno, el dolor es inevitable y el sufrimiento es como un plus a ese dolor, muchas veces vinculado a no querer tener vínculo con el dolor, ¿no? Ahí podríamos pensar, nada, una manera de, de conceptualizar eso. Sí, Caro, te oigo. Bueno, un poco tiene que ver con lo que decía la Juli y lo que acabas de decir. Pensaba que de algún modo el pensamiento positivo rompe el contacto con los hechos, con la realidad, con una realidad en la que estamos inmersos, que puede ser el malestar, la tristeza, la ira, lo que sea, la oscuridad, que es parte de todo este asunto, ¿no? Y que no nos permite transitarlo. Entonces, al cortar ese vínculo, es como romper un tejido que es más natural. Eh,
Y bueno, provoca todo lo que provoca, o sea, que te comas el glifosato y no digas nada, no sé, y todo lo que puede pasar. Desempodera, ¿Cómo? desempodera. Claro, claro, claro. Anula la acción y la lucha de algún modo, la resistencia, el enojo, las ganas de dinamitarlo todo. Desempodera, despolitiza, ¿sí? De Despolitiza. hecho, podemos vincular, pensar una vinculación entre pensamiento positivo y la derecha. Si bien vamos a ver que la hay, pero igual el pensamiento positivo, vamos a ver que está en todas partes, incluso en el comunismo. Ya más adelante se lo cuento. Pero hay una relación bien puntual con la derecha, porque el pensamiento positivo, ¿quién se llevó mi queso? Porque, ¿qué hace todo este discurso de pensamiento positivo? Implica que hay que adaptarse a contextos crecientemente injustos e inequitativos. Ya mencionamos el concepto de resiliencia. Hay que ser resiliente frente a los cambios, que los cambios no son cambios, ya vimos cómo se llama el partido Cambiemos, lo que vino a hacer, no son cambios, son precarizaciones. Las empresas quieren empleados que no se quejen, el sistema de salud y los parientes de personas enfermas quieren que los pacientes no se quejen. Hay que hacer cambios internos en lugar de cambios sociales. Si no mejoras es porque te falta fuerza de voluntad, porque no querés, etc. Entonces legitima y justifica las desigualdades. El que fracasó no se esforzó lo suficiente en pensar positivo y en atraer lo que deseaba. El pensamiento positivo sostiene que las circunstancias, que las condiciones materiales de existencia son secundarias de la búsqueda de la felicidad y que lo principal, lo primordial es la fuerza de voluntad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿no? Es eso. Todo lo puedo en el pensamiento positivo que me fortalece, sería ahora. Total, totalmente. Bueno, en relación a la psicología me gustaría traerles otra idea que me pareció muy interesante, que es una idea de una psicóloga que se llama Julie Norman, es el nombre de la psicóloga, y habla de el pesimismo defensivo. Julie Norman dice que por más optimistas que nos pidan que seamos, todos nos apoyamos en el pesimismo defensivo. No inventó nada para mí esta señora. Esto es lo que en la antigua Grecia, como les decía recién, ya existía el autoayuda, se llamaba premeditatio malorum. O sea, imagínense que no existían analgésicos antes en esta vida. Entonces la gente tenía que hacer algo con el dolor. Habían prácticas de sí. Si no, ¿cómo se hacía? Habían técnicas de la existencia. Una es la premeditatio malorum, muy vinculada a lo que hoy en psicología se llama pesimismo defensivo. ¿En qué consiste el pesimismo defensivo? En pensar la peor situación posible y a partir de allí actuar. Entonces, si las cosas salen mal, después, ese pesimismo defensivo actúa como factor protector. El pesimismo defensivo permite prepararse, pensar en lo peor para que lo peor no pase. O sea, si ustedes tienen un examen muy difícil y un profesor muy exigente, dicen, uy, si ustedes piensan, uy, este examen es difícil y a este le gusta hacer cagar a los estudiantes, voy a estudiar mucho, voy a pensar las preguntas difíciles, voy a pensar las relaciones entre los textos y no voy a dejar ningún texto sin leer. Si yo pienso en positivo, ay, bueno, seguro me toman la bolilla, la unidad que preparé, y pienso en positivo, pues te pueden hacer cagar en el examen, ¿no? En ese sentido es que el pesimismo defensivo es protector, permite prepararse, pensar en lo peor para que lo peor no ocurra. Pensar que voy a desaprobar, entonces estudio mucho, no pensar que voy a desaprobar, ay, pesimismo y listo, no. Y me quedo, no, pensar eso y después actuar. Esa es la diferencia entre el pesimismo y el pesimismo defensivo, que el último es activo. Te preparas para que eso no ocurra. Premeditatio malorum. Si hay, o sea, premeditatio malorum, te imaginas lo peor para, eh, para templar el alma, ¿no? Si te preparas, entonces es más probable que eso después no ocurra en el pesimismo defensivo.
Si hay un examen difícil, te imaginas preguntas difíciles y no las más fáciles. Entonces después, puede que apruebes, es más probable. Y además, me parece a mí que es necesario atender, más allá del ejemplo del examen, en la vida en general, atender a los posibles riesgos y peligros en todo. Poder estar en alerta, no todo el tiempo, porque eso ya es patológico en el sentido etimológico de la palabra, produce padecimiento, pero sí poder pensar y atravesar situaciones de alerta, de tener cuidado, de tener atención, que son estados que para mí son mores geométricos, al decir de Spinoza. Todos los animales lo hacen, están atentos para que no los casen, para que no se los coman. Es adaptativo, es parte del conatus, me puse spinociano. Es parte de que el ser busque perseverar en el ser. No quiero decir con esto estar paranoico y pesimista todo el tiempo, ni a la defensiva, pero sí reconocer cuándo estar alerta, cuándo tener cuidado, cuándo pensar posibles situaciones negativas y prepararse. Cosa que el pensamiento positivo te impide hacer. No porque el pensamiento positivo diga que no hay que estar en alerta en nada, sino porque el pensamiento positivo redirige la alerta hacia otra cosa. En lugar de pensar los peligros del mundo, el pensamiento positivo lleva esa atención y ese estado de alerta hacia el interior, para estar alerta de los propios pensamientos negativos. Una pérdida de tiempo, porque pensamientos negativos van a existir como positivos. Hay una nota en Clarín sobre, que se las dejé en el Drive, sobre este tema, recomiendo. Chusmeen después el Drive, que les dejo cositas bonitas por allí. Bueno, entonces, contemplar los aspectos negativos de las situaciones es parte de la búsqueda de la felicidad, o es parte de la vida también, ¿no? Y como les decía, temer todo el tiempo y evitar todo el tiempo el sufrimiento, paradójicamente, trae sufrimiento. En los encuentros anteriores, me encantó, Juli, la vinculación con Nietzsche, ahora voy a intentar esbozar otra, porque en los encuentros anteriores hablamos de la genealogía de la moral y de la construcción de lo bueno y de lo malo. Bueno, en la actualidad, en estas lógicas neoliberales, en este mundo del pensamiento positivo, se asocia lo bueno a lo positivo. Lo bueno es lo positivo. Lo positivo es sinónimo de bueno, ¿no? Ahí podríamos esbozar un capitulito más de la genealogía de la moral. Otra cosa importante es que el pensamiento positivo se ha utilizado, se ha instrumentalizado para la represión política. Y acá es lo que le decía recién a la Caro. Es propio de la derecha, pero no solamente de la derecha. Se utilizó en Estados Unidos, pero no solo en Estados Unidos, sino también en los regímenes comunistas. ¿Por qué? Porque el pensamiento positivo, independientemente del sistema que sea, siempre permite sostener el status quo. Por ejemplo, Kundera escribió un libro que se llama La broma. Y ahí dice que el optimismo es el opio del pueblo. ¿Y qué le pasó a Kundera después de escribir La broma? Lo expulsaron del Partido Comunista. Ay, perdón que interrumpa, es que ¿Sí? estaba No, pensando en ese libro cuando planteabas lo del comunismo, que una broma, algo tan sencillo, cínico, termina arrasando con una vida eh, que no se enmarca en ese sistema, tal cual, y lo hicieron cagar, sí. si no interrumpí, decí todo lo que quiera, Carlos, me encanta. ¿Sí? Hablen, ¿no? Me gusta. Total, por eso, no solo la derecha, lo toma la derecha, es muy, se puede vincular muy fácilmente con la derecha, pero como sirve para sostener el status quo, le puede servir a cualquiera. Me acuerdo, salvando las distancias, Cristina hablando mal del periodismo negativo y felicitando mucho al periodista mendocino, al Robertito, porque hacía notas lindas, divertidas, positivas, ¿no? Lo que es un modus operandi que funciona así, que es funcional a los sistemas políticos, cualquiera, lato sensu, en sentido amplio, cualquiera. Y por último, y con esto termino, para mí, toda la ideología del pensamiento positivo
tiene fuertes cargas de perversidad. Por ejemplo, la autora del Secreto, nefasta señora, dijo sobre el tsunami de 2006 que, y cito, esos desastres les suceden a quienes están en la misma frecuencia que el evento. Bueno, lo mismo que Ivana Nadal, ¿no? Se enferma el que está vibrando bajo. O sea, estaban vibrando muy bajo, estaban vibrando en sintonía tsunami, tenían vibración tsunami. Por eso les llegó un tsunami. O sea, lo mismo Claudio María Domínguez. También, se, se tiene que morir el que tiene un karma de no sé qué, ¿no? Si no, no te pasa nada. Como dice la Validardot, son discursos de hierro en palabras de terciopelo. Son ideas con alta carga de perversidad. Bueno, y con esto termino. He hablado un montón. Ahora les escucho. Sí, Que estaba pensando hace rato, ya, no es muy relevante, pero es algo que pienso seguido. Como que uno no puede quejarse. Hay un re problema con quejarse. Y yo les suelo decir a algunas amigas que se quejen tranquilas, o sea, quejate un rato, si está bien, cuál es el rollo, el pedo, si una está enojada, está iracunda, tiene ganas de quejarse, se siente impotente y ya está. Pero creo que, digo, en el marco de toda la conversa de hoy, no entra la queja en el pensamiento positivo. Y no hablo de la queja constante, viste, de ese peso, no, o sea, de estar enojado un rato. Bueno, eso quería agregar. Sostengo la sí, queja, así que el que se quiera quejar me total. avisa. Que también es súper nichano comprender la multiplicidad de la voluntad de poder y no querer que una parte anule toda la otra. Con esto, a ver, para que no se nos malinterprete, no es que estamos en contra de estar bien ni de ser positivos, no estamos en contra de eso, ni estamos a favor tampoco de quejarse todo el tiempo y de ser negativo todo el tiempo, sino, al menos yo, de lo que estoy en contra, es del imperativo de felicidad, del imperativo de pensamiento positivo y de que se trate de hacer de esa parte de la vida la totalidad de la vida. De eso estoy en contra, de esa homogeneización, no de los pensamientos positivos ni de los pensamientos negativos, ni a favor de uno ni en contra. El tema es, me parece eso, el querer arrasar con todo lo que no sea pensamiento positivo. Total. Hola a todos. Hola. ¿Cómo andan? Bueno, yo quería contar así como mini anécdotas. Eh, bueno, para los que no me conocen, les que no me conocen, soy psiquiatra, tengo ese peso en mi espalda. Bueno, trabajé muchos años en un centro oncológico. Así que bueno, de esto que comentaste en la primera parte, Pablo, me cansé de escucharlo. No manejo el tema de biodecodificación, constelaciones, no me voy a meter porque considero que es un saber, supongo, y lo respeto como tal, pero venían muchas, la mayoría eran pacientes mujeres que, bueno, venían como, ya, no sé, como un poco más deprimidas y qué sé yo, y me comentaban que antes, por ahí, de ir a mi consulta, habían pasado por algunas de estas terapias y un poco venían como, lo que pasa es que ahí me dijeron que si yo no resolvía el problema con mis hermanas, porque, qué sé yo, o no sé, o no resolvía el problema con mi madre, o no resolvía, nunca iba a sanar esta enfermedad. Bueno, así un montón de ejemplos, como muy culpabilizadores en los casos que veía, y también, por supuesto, de mis colegas médicos, que eran en este caso, bueno, los que se dedican a oncología, que cada vez que, no sé, un paciente tenía una recaída, se escuchaba mucho, o sea, me contaban mis pacientes que les decían, bueno, es que te estresaste, es que te portaste mal, entonces, bueno, a ver, no te me volvás a enfermar. Pero bueno, esas viñetas así yo las tenía como subrayadas y había que, bueno, ir a trabajar en todo eso. Y fíjense que vienen como de distintas disciplinas. Después otras experiencias eran que empezaban yoga, algunas pacientes,
y que en algunos casos, porque, digamos, no sé, amo el yoga, en algunas escuelas está todo bien, pero en algunos talleres, algunas de estas mujeres habían tenido experiencias como, no, es que llegué y como tenía un pañuelo en la cabeza, me decían que iba a contaminar con la energía negativa, cosas gravísimas llegué a escuchar. Así que bueno, toda esta primera parte que compartiste fue como, me acordé mucho de eso, porque después, bueno, sentí que me hizo mal todo eso, un poco de ese lugar y dejé, no sé, fue mi límite. Eh, ¿Y qué más? Y bueno, y después, el otro comentario que quería hacer, que toda esta onda de la, de la cuestión de la voluntad y de poner el esfuerzo, y no sé, siempre me hace pensar en un como, bueno, vos, ojalá tengas voluntad, ¿no? Porque hay personas, habemos personas que muchas veces no la tenemos y, no sé, no tenemos el esfuerzo, o pienso en algunas personas con padecimientos mentales, muy entre comillas, todo esto, eh, que justamente sufren de falta, una gran dificultad, me sonó una alarma, una gran dificultad en la voluntad, ¿sí? Eh, no sé, los pacientes que yo veo y considero como, no sé, dentro de lo que entendemos como psicosis, por ejemplo, ¿sí? Eh, entonces, bueno, y no yéndonos tanto al extremo de una psicosis, donde la voluntad básicamente está como muy, muy afectada, sino, no sé, en pacientes que tienen afecciones de este tipo más sutiles o bueno, o características de ese tipo, personas que, no sé, no se caracterizan por tener ganas de hacer cosas. Entonces, pienso siempre como que eso los deja como muy afuera, es como termina siendo como una voluntadcracia, en lugar de una meritocracia. Bueno, yo después como que termino hablando no hablando, sino que pienso como en que termina siendo como, bueno, esto que es medio así como capacitista y bueno, me hizo acordar de Todoist. No sé si se entendió. Sí, perfecto. Me encantó tu aporte, muchas gracias. Y me anoté cosas que me hiciste pensar. Por un lado, en relación al biodecodificación y constelación familiar. Yo no he profundizado muchísimo en esos temas tampoco, voy a ser sincero. Primero, desde el Colegio de Psicólogos, las constelaciones familiares no son recomendables y corresponde sacar la matrícula si lo hace un psicólogo. Porque la constelación es ir, No sabía eso, te hacen... ¿Cómo? que no sabía lo que acabas de decir. No sabía. Ajá, sí, no. No están, no se encuentran dentro del ámbito de la profesión, no corresponde. eh, si la hace alguien que no es psicólogo, bueno, no todo puede meter, pero dentro del ámbito de la psicología, ojo, hay técnicas sistémicas que tienen que ver con la constelación, pero son técnicas dentro de una terapia que ahí se abordan herramientas y después eso se continúa en terapia, pero la constelación, como ir, que te hablen, te saquen un montón de cosas, te hablen un montón de cosas, no tenés ninguna herramienta para elaborarlo y chau, y te vas, eso no es terapéutico, eso es iatrogenia total. Y ahí, Sebastián, te dejo la palabra, una cosita más y te dejo. En cuanto, eso en cuanto a la constelación familiar. En cuanto a la biodecodificación, una vez me puse a leer, porque me hablaron mucho de eso, y no me pareció interesante porque trabaja con signos. En el psicoanálisis saben que trabajamos con significantes. O sea que una cosa puede significar muchas cosas. Pues, o sea, si vos soñás con fuego, no es necesariamente fuego, entonces, no sé, eh, tenés calentura. No, no funciona así. Puede significar otras cosas. Lo que para cada quien significa eso. Estoy haciendo una explicación muy sintética y mala, pero para que se entienda rápido. Eh, por eso la interpretación de los sueños, ¿vieron cuando dicen la interpretación de los sueños? Y es como, bueno, si soñás con un barco significa... No, eso es un signo. Un signo es una cosa para otra. Y la biodecodificación trabaja con el tema del signo. Y eso a mí es la que a mí ya no me cerró. Y sí noto toda esta cuestión de psicologizar, en la biodecodificación, psicologizar cuestiones médicas. Entonces, dolor de garganta es
no, tenés cosas guardadas que no expresaste a través de la voz. Te duele la panza, eh, te cuesta digerir cosas, te duele el corazón, eh, problemas con los afectos. Bueno, no funciona con esa linealidad de la vida. Es muy tremendo. Claro. Sí, Sebastián, te oigo. Bueno, primero que todo, muy entretenido el taller. Ah, bueno, Me gusta gracias. mucho. Bueno, yo vivo en Chile, soy chileno. Ahí Eh, hay mucho de esto. sí, o sea, acá en este país el discurso neoliberal penetró en cada fibra. Eh, y en ese sentido, todo lo que es la hiperindividualización, ¿cierto? Yo diría que en los 90, fines de los 90, en los 2000 también, siempre se dijo que Chile estaba súper bien, que era un ejemplo de un montón de cosas en América Latina, muy a la par de lo que es el pensamiento positivo. Y finalmente, el 2019 se abrió un proceso con una revuelta popular gigantesca que aún no se cierra. Entonces, a propósito de ese malestar que va generando este pensamiento positivo, yo no sé, no me atrevería a decir que es despolitizante, sino que creo que a la larga es todo lo contrario. No sé, solo quería dejar esa idea sobre la mesa. Sí, despolitiza en el sentido de que hace creer a los sujetos que el modo de resolver los problemas son no a través de la política. En eso, pero estoy totalmente de acuerdo con vos que es puramente político. Es otra, sí, estoy totalmente de acuerdo con vos. Es política neoliberal, disfrazada de espiritualidad. Y esto en relación al yoga, por eso hay una frase que me gustó que encontré hace poco que dice, espiritualidad sin conciencia de clase es neoliberalismo. Y es tal cual, es lo que le pasó a la pobre mujer con el yoga. Pero sí, Sebastián, estoy muy de acuerdo con vos en lo que decís que despolitiza, pero en el sentido de individualizar y no ver los temas en términos sociales. Pero sí que es un discurso político, claramente político, neoliberal, totalmente. Y me quedó una pequeña cosita para decir en relación a la voluntad. Quien no haya leído el texto de Freud, Una dificultad del psicoanálisis, se lo recomiendo. Es un texto que hay que leer. Freud tiene textos pésimos, muchos, pero este es bueno, bueno de verdad. Ahí habla de que el yo no es amo en su propia casa. Y la voluntad es una de las funciones yoicas. ¿Sí? La voluntad, la atención, conciencia, la percepción, la sensopercepción, son funciones yoicas. Y si el yo no es amo en su propia casa, no puede ser la base de todo el yo. Hay otras instancias que nos exceden. No se puede apelar a la voluntad como fundamento último de todo, porque no funciona así, porque hay otras instancias psíquicas, porque además de eso hay un contexto, porque además de eso hay sistemas familiares, hay mil cosas por las cuales la voluntad no puede ser pensada axiomáticamente como el fundamento al cual apelar frente a cualquier cosa. Y vos misma lo dijiste, Romy, o sea, padecimientos psíquicos. ¿Cómo vas a apelar en un padecimiento psíquico a la voluntad? Estoy triste. Bueno, no estés depresivo. Fuerza de voluntad. Y, No, y todos estos sistemas, la frustración que provocan. total. Y sí, porque si le estás haciendo apelar a la fuerza de voluntad y ¿qué? Son los padres la fuerza de voluntad. Lo que existe es voluntad de poder, que no es la voluntad del yo. Claro, pensaba que decían que nos desvitaliza por completo este sistema en ese sentido. Es muy jodido. Cuando no podés lograr ni lo que te están obligando, ¿no? A ir, pues la frustración es brutal. Y ahí Es la ya idea. empieza, claro, pensar, ¿no? ¿Qué resulta de eso? Un sujeto totalmente deshabitado, listo, vaciado para habitarse con lo que venga, con lo que te impongan, ¿no? Es súper denso. A, a ver,
no es casual esta desvitalización que vos decís, es parte del plan. Ya me pongo conspiranoico, pero es parte del plan, porque qué mejor que tener a la población desvitalizada y deprimida. No por nada, además de la pandemia de COVID, tenemos la pandemia de la depresión. Es una pandemia también. Y no por nada a los que tienen problemas de voluntad les llaman locos. Claro, no por nada, no por nada, y no por nada, si ya que seguimos con el no por nada, y no por nada, en el mundo del imperativo de la felicidad y del pensamiento positivo, la pandemia es la depresión, no por nada.